Adrián. ¿Querés que te traigan un cafecito? Bueno. Buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo están? Dios les bendiga. La verdad que también estoy contento de estar aquí, de compartir con ustedes. Gracias, pastores, por ponerse de acuerdo. Sé que siempre le digo a los pastores de acá de Casilda, les fallo bastante porque no estoy nunca con el tema de mi agenda en las reuniones del consejo, pero la verdad que me bendice ver la unidad y el trabajo que están haciendo en Casilda. Así que gracias, pastores, y bueno, me honra de que hayan apoyado un poco el trabajo. Y ya me pusieron los minutos, así que cada palabra cuesta un tiempo, un montón, y quisiera desarrollar todo lo que tengo en este día con ustedes sobre esta temática fundamental, como decía el pastor, que es la educación sexual integral o la educación desde una perspectiva que tiene que ver con nuestra mirada como hijos de Dios, ¿sí? A modo de introducción, solamente quiero contarles el trabajo que venimos realizando los docentes cristianos en Argentina, así que si me ayudan con la siguiente diapositiva, ya voy a estar un poco contándole. Sabe que estamos trabajando hace unos cuantos años un montón de docentes de cristianos de diferentes niveles para dar capacitaciones como estas y otros tantos temas que tienen que ver con la educación para que los hijos de Dios podamos involucrarnos en lo que es el ambiente educativo. Creemos que en los años que vienen Dios está levantando una generación para ocupar lugares específicos, o no sé si usted lo espera, lo anhela, pero creemos realmente que Dios va a poner gente en la política, en la educación, en la seguridad, en cada uno de esos ambientes, así que estamos trabajando por nuestras generaciones. Nosotros somos un vínculo, un nexo entre los que vienen. Así que bueno, en lo que es educación, hace unos años formamos esta red que se llama Docentes del Reino. Somos todos docentes cristianos de diferentes niveles que tenemos, si bien un montón de objetivos específicos, pero el más importante es activarnos dentro de lo que es la escuela. Cada uno en nuestros lugares siendo luz, alumbrando con la palabra del Señor. Así que bueno, las tres acciones principales, la siguiente diapositiva. La siguiente, ahí está. Las tres, yo lo veo desde allá, no sé si. Las tres acciones principales es formar equipos de trabajo. Siempre que queremos hacer algo con el Señor, lo tenemos que hacer por medio de cuerpo, de equipo. Y Dios no obra con llaneros solitarios, sino que Dios obra con equipos. Y ahí estamos, hoy formamos una red nacional desde La Quiaca, literalmente, hasta Ushuaia. Y hay comisiones provinciales con docentes, que muchos de esos somos pastores, y lo que hacemos es, nos juntamos una vez por mes en todas las provincias para decir qué hacemos por la educación. Y quiero contarle esto porque probablemente usted tenga a sus hijos en la escuela y usted no sabe, pero hay algún docente metido en su escuela que está orando por sus hijos, está orando por las generaciones y que está pensando de qué manera, ¿verdad?, alumbrar con la palabra. Así que pedirles primeramente sus oraciones por esta red, pero también que pueda involucrar ¿verdad?, a los docentes de sus congregaciones y a los papás para que todos juntos trabajemos en pos de eso. La segunda acción es compartir muchísimas herramientas. Hoy traje 2 nada más de nuestros libros, pero nosotros como asociación tenemos un link con un montón de material digital gratuito. Usted puede pedirnos. Hoy, si usted está interesado, por ejemplo, quiere hablar de una temática que tiene que ver con la prevención del suicidio, un montón de temáticas que por ahí como iglesia no sabemos cómo trabajar, nosotros le damos un link, ingresa y se baja el material de manera gratuita. Lo que ustedes tienen allá atrás en el stand de los libros son los 2 libros que he escrito yo. Uno se llama Docentes del Reino, que son las leyes que tenemos que conocer. Yo ahora voy a hablar un poquito de ese tema en el transcurso de la jornada. Cada cristiano debe ocuparse no solamente de conocer la palabra, porque eso es lo primario y fundamental, pero luego, al momento de salir de la puerta para afuera y estar en la escuela y en todos los ámbitos, necesitamos hablar desde las leyes. Entonces, lo que hicimos fue escribir las leyes en un vocabulario que todos las puedan entender. Ahora vamos a ver alguna, pero por ejemplo la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras que están todos acá para que ustedes puedan posicionarse. ¿Qué dice la ley con respecto a esto y esto y aquello? Y el otro libro que está aquí atrás se llama ESI Científica en Valores, que es la que dimos en la congregación del pastor Ojeda. El otro día dimos una charla, los que se la perdieron la tienen para comprarlo en este lugar. Hoy, por supuesto, que vamos a ver algunas de las cosas que dimos en aquella oportunidad, porque el primer taller tiene que ver específicamente con la ESI, pero no es el mismo taller que el que dimos allá del pastor. El que lo quiere lo puede tener en este lugar. Y lo tercero,
como ustedes ven ahí en el PowerPoint, tiene que ver con las charlas que estamos dando. De hecho, anoche dimos una en Rosario y a la mañana en otra congregación en Rosario, y ahora me tienen ustedes acá hablando de lo mismo. Durante esta jornada vamos a tener 3 talleres, son disparadores de cada uno de esos talleres, por lo tanto yo les invito a que puedan escribir, hacer preguntas. Al finalizar los talleres ustedes pueden hacer algunas consultas si así lo consideran, y es complemento de lo que dimos en la congregación del pastor Ojeda en estos días, y seguramente hay mucho más que a ustedes les va a interesar, y acá estamos, yo como presidente de esta asociación nacional o como cualquiera de los integrantes de la asociación que estamos trabajando. Muy bien, vamos a la temática que corresponde. Lo primero que vamos a hablar durante estos minutos es la ESI como prevención de generaciones. Yo puse allí una imagen en la siguiente diapositiva, por favor, de una chica que voy a reservar su identidad, una alumna que tiene 14 años, y le puse de nombre Eva porque no quería yo exponer, por supuesto, a mi alumna. Ella me dice hace un tiempo que está enamorada. Me comenta en el medio de la clase. Yo soy profe de secundaria, profe de escuela pública. Y yo podría haber estado en ese lugar como pastor, como religioso, y podía haber dicho, yo en esa no me meto, porque yo soy profe de economía, pero la educación sexual integral es ley hace tiempo y debe ser transversal a todas las materias, es decir, que lo tenemos que dar todos los profesores, desde el nivel inicial hasta la universidad. Todos los profes, sin importar la disciplina, estamos obligados por el gobierno a incorporar la educación sexual integral dentro de nuestra planificación. Es decir, que yo tengo que decir en qué momento voy a hablar de este tema y qué es lo que voy a decir. A veces se da de manera planificada, a veces se da espontánea, como en este caso. Cuando la chica me comenta cómo me preparé en esta temática, yo lo que hago inmediatamente es observarla, mirarla y llevarle la atención, es decir, poder escucharla y poder aconsejarla. Y de esa situación aconsejar a todo el curso. Lo primero que tenemos que entender es que hay una generación como esta chica que tiene muchas preguntas, que tiene muchas dudas, que son tus hijos, los míos. Acá veo unos cuantos jóvenes, unos cuantos muchachos, muchachas, que el mundo les está ofreciendo un contexto que nada que ver con el que nosotros tuvimos, lo que somos un poquito más grandes. No, ni siquiera podemos comparar tu juventud con la juventud de ahora, porque lo que ellos tienen en su contexto es mucho más complejo. Entonces, lo que hice fue detenerme, importantísimo para recordar, detener el mundo para prestar atención cuando alguien te habla sobre estos temas. Porque eso va a ser la puerta para poder ayudar a una generación. Me dice esta chica, estoy enamorada. ¿Ah, sí? ¿Y qué es estar enamorado para vos? Y ahí empiezan lo que comentan todos los pibes. Las mariposas, qué sé yo, esto acá, allá. ¿Verdad? Y ahí se arma el debate en la escuela. Y después, por darle justamente atención al tema, ella me dice, y es un muchacho que conocí en las redes sociales y es policía. Cambia el panorama de la respuesta, porque ahora me está hablando de un adulto, es decir, 14 años con un adulto. Entonces ahí ya pasa de un nivel de una pregunta simplemente ahora a otro nivel que tiene que ver, ¿verdad?, con una preocupación que yo tengo que tener frente a una situación, porque hay un nivel donde todos consultan, pero hay niveles en donde nuestros jóvenes adolescentes se meten en situaciones en donde eso tiene consecuencias en decisiones. Consultando, hablando, terminó confesándome que ese varón le prometió, era casado con hijo, y le prometió que iba a dejar a su esposa y a sus hijos por ella. Es decir, había todo un trabajo de manipulación por las redes sociales para citarla, ya estaba toda la fecha para citarla, para encontrarse con esta chica, y era obvio, cualquiera de nosotros tenemos la certeza de esto acá, no hay mucha duda de que en Rosario fue esto, yo era titular en la escuela de Rosario, es decir, era obvio que este policía la iba a llevar, la iba a violar, y usted sabe lo que pasa con las muchachitas de 14 años. ¿Qué adulto, es decir, más allá de que es perverso lo que estaba haciendo, pero qué adulto pondría en riesgo su trabajo, su familia, sus hijos, por una acción como esta? Obvio que lo que estaba pensando este muchacho era hacerla desaparecer. Le hablé sobre esta situación y la consecuencia, digamos, de estas palabras fue que ella se larga a llorar. 14 años, es una niña. ¿Lo hablaste con tus padres? No, nunca lo hablé.
porque con mis padres no me llevo bien, estoy peleado, lo hablaste con tu tío. No, nadie, no había hablado con nadie. Así que el único que pudo darle consejo en ese momento fue el profesor, en este caso fui yo que le pude hablar en ese lugar. Hace un tiempo me encontré nuevamente a la chica paseando, le digo a mi esposa, a mis hijos, y el Espíritu me ministró sobre este tema, porque me habló y me dijo, le salvaste la vida. Y me dijo este tema, la ESI, la educación sexual integral, en manos de un justo preserva una generación, pero en manos de un incrédulo, en manos de un perverso la destruye. Entonces yo quisiera hoy no enfocarme tanto en las tinieblas, en la ideología, en lo que hace el enemigo, sino en la responsabilidad que nos toca a nosotros. Porque en realidad la educación sexual integral es una bendición cuando yo la entiendo, cuando yo tengo las herramientas, cuando yo conozco las leyes. Pero claro, nosotros los cristianos, los evangélicos, siempre atacamos, ¿verdad?, aquello de la cual desconocemos. Nos es más fácil hablar mal de un tema, pero en realidad escondemos detrás de esa expresión nuestra ignorancia, como decía el apóstol Sergio, ¿verdad? Nosotros tenemos miedo de tenemos tabúes, tenemos, ¿verdad?, ideologías con respecto a la educación sexual integral que vamos a ver durante esta charla en un momento. A continuación yo me tomé el trabajo de buscar, como esta chica, que le puse de nombre Eva, pero no se llama Eva, un montón de noticias actuales. Yo no sé si usted mira los medios de comunicación, yo me voy a tener que dar vuelta porque acá no leo mucho desde allá, pero estos son los diarios en Argentina actualmente, y voy a nombrar algunos nada más. Por ejemplo, se registran 60 abusos sexuales por semana a niños, niñas y adolescentes. Esto es actual. Es decir, toda la semana hay gente que denuncia. Recuerde usted esto, que el abuso sexual infantil se denuncia solamente en un 25%. Es decir, que solamente una parte muy pequeña de todas las denuncias son estas, 60 por semana en Argentina. Cada día nacen en Argentina 100 bebés de adolescentes que, por ejemplo, no están planificados. Y ello conlleva a lo que es el aborto, porque yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos estamos en desacuerdo del aborto? Obvio que la mayoría, como cristianos, vamos a decir, obvio, no estoy de acuerdo con el aborto, pero no somos conscientes que previo al aborto muchas veces hay un montón de niñas que están embarazadas por ¿verdad?, nadie les haya enseñado. Por ejemplo, mire, hubo 132.000 abortos desde que la ley garantiza el derecho en Argentina. Esto ya hasta el año pasado. Por nombrar otras cosas, la cifra que dio a conocer el Ministerio de Salud en Argentina, hay un suicidio cada 3 horas. Es decir, durante esta jornada, que vamos a estar más o menos unas 8 o 10 horas, ¿vino preparado? Es decir, durante esta tarde, por lo menos 3 adolescentes y jóvenes en la República Argentina se ha de suicidar. Miren la cifra. Las observaciones de femicidios, porque todo el mundo decimos las mujeres que salen, que gritan, que rompen todo, pero la realidad es que hay, ¿verdad? Se anunciaron, por ejemplo, en el último año, bueno, ahí ya no veo porque está muy chiquitito, no recuerdo la cifra, pero calculo que había unos 400 niños por año que quedan sin mamá, por ejemplo, por causa de los femicidios. No veo yo en profundidad, acá no alcanzo a leer. 338 mujeres asesinaron, ¿verdad?, en el contexto. Entonces, hay una realidad que nosotros tenemos que ver. Y esto también tiene que ver con educación sexual integral. Nosotros no queremos saber nada, pero también es cierto que hay un maltrato de una extrema machista, porque también está la extrema feminista, ambos extremos son malos. También es cierto que hay una cultura que considera a la mujer como objeto, que la tiene como esclava en la casa, que las maltrata. Inclusive, lamentablemente, la iglesia por mucho tiempo también formó parte de esta enseñanza y es necesario que la revisemos en la educación sexual integral. Podrías hablar de mucho más. Mire, la última, los matrimonios bajaron en un 21% y los divorcios en un 65%. Por primera vez históricamente hay más divorcios que casamientos en el mundo y en la República Argentina también. Seguimos en la siguiente. En 10 años de la ley de identidad de género, 12.000 personas rectificaron su DNI. 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía desde los 12 años. Inclusive a los 9 años ya tenemos una adicción de la pornografía y hay estadísticas en la iglesia de la realidad que esto y las consecuencias psicológicas que esto tiene. Es decir, cómo ha afectado a los niños y a los adolescentes. El tema de la hipersexualización, todos tenemos en las redes sociales chicos,
chicas chiquititas que empiezan a pintarse los labios. Nosotros muchas veces somos parte de este tipo de prácticas, de enseñanza, en donde los chicos ya comienzan a temprana edad a tener un comportamiento sobre su sexualidad que no corresponde con su edad. Y ni hablar de la pedofilia, una realidad que incomoda. Hoy nos encontramos que hay una trata, una red de pedofilia que está involucrada gente de la farándula, gente famosa, gente que está en los equipos de fútbol. Realmente es una situación que nos preocupa. Yo no sé usted, pero cuando el Señor habla de la parábola del buen samaritano, nosotros, no sé si usted ha tenido esa experiencia literal, como dice la Biblia, de encontrarse con ese hombre caído ahí, lastimado, golpeado. Probablemente ninguno lo hayamos vivido. Yo creo que en cada etapa lo que nosotros tenemos que tener la lectura es saber quién es ese hombre golpeado, quién es ese hombre lastimado. Y yo creo que hoy Dios nos ha confiado una generación. Estamos hablando específicamente de los que tienen la responsabilidad de tomar la antorcha, porque hay una generación que es adulta, que está acá, que ya está casada, que ya tiene nietos y que quizás, ¿verdad?, no le hace tanto esta información. El problema está que la palabra de Dios en nuestra vida no es algo que solamente fue pensada para el individuo, es una palabra transgeneracional. El tema es que lo que Dios habló a mi vida tiene que pasar de padres a hijos y se debe cumplir en nuestras generaciones. Amén. Y el problema que quienes están siendo atacados son ellos, son nuestras generaciones, y la puerta que han encontrado es la sexualidad. Si usted se acuerda, le voy a tocar nada más, si usted se acuerda en Éxodo capítulo 1, cuando el faraón quiere destruir al pueblo por el crecimiento, dice que lo que miró, dice que vio su sexo. Les dice a la partera, vean su sexo. Si son varón, matarlo. Y les habla justamente de la puerta que encuentra para destruir al sacerdocio, al varón. Hoy encontramos que la mayoría de esos cambios de identidad de género no son de mujeres, la mayoría son varones. Hay un problema de la masculinidad, digamos, del sacerdocio. Que eso nosotros lo traemos ya como iglesia. Por ahí hay un patrón en las iglesias evangélicas de la Argentina que son más mujeres sirviendo que varones. Y ahora se le suma un ímpetu, digamos, del feminismo que se infiltra en la congregación y hace justamente que el hombre vaya perdiendo el sacerdocio, y es parte de la ideología que se impone. Muy bien, seguimos con la siguiente diapositiva. Frente a esta cuestión, la educación sexual integral viene como con dos perspectivas, con dos miradas bien impuestas. Una es la ideológica y la otra es la científica. Ahora, cuando yo digo ideológica, la mayoría de ustedes inmediatamente, como evangélicos, lo repito 3 veces para que somos bien evangélicos, lo relacionemos con la ideología de género. Pero la realidad es que la ideología no solamente tiene que ver con lo que nosotros conocemos desde afuera, sino que la ideología también es la que está dentro. Es decir, cuando yo no conozco sobre eso, es simplemente una opinión de lo que yo entiendo. Todos nosotros aquí presentes sabemos mucho sobre educación sexual integral, pero no necesariamente significa que lo sepamos de manera correcta, de que esté bien. Todos sabemos mucho sobre muchos temas. El problema está que cuando ello no tiene una claridad y no está realmente preparado para formar a sus hijos en la manera correcta, puede que en definitiva esté haciendo el mismo efecto contrario que la ideología. Es decir, no es otra cosa que la ideología. Estamos llenos de tabúes como iglesia, estamos llenos de miradas. Tantas cosas para poder darle como ejemplo, pero no sabemos a veces ni expresar, por ejemplo, temas que tienen que ver con la sexualidad. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo le habla a sus hijos o a sus hijas con respecto a las partes íntimas? ¿Qué le explica? ¿Cómo le enseña? Usted se va a dar cuenta que tenemos tantas formas de hablar, hasta a veces hablamos hasta de la cigüeña dentro de ella. No creemos en tantas cosas, pero le hablamos de tantas cosas a nuestros hijos, ¿verdad? Yo no sé usted, no debería darle vergüenza, porque a esta altura usted debería saber, por ejemplo, que pene es la expresión científica del miembro del varón y se debiera usar en todos los contextos, porque no es una mala palabra, es una expresión científica. Ahora, si yo le enseño a mis hijos varones, si Dios te puso pene, Dios te hizo varón, es porque Él quiso que seas padre, porque quiso que seas esposo, porque Él te estableció como cabeza. Ahora hablo desde un punto, ¿verdad?, científico, pero yo no sé ni cómo expresarme ni cómo hablar, estoy siendo ideológico con respecto a todo esto. Lo científico tiene que ver con aquello de la cual yo puedo tener argumentos que no solamente me sirven,
¿verdad?, para enseñarle a mis hijos en casa, sino que cuando cruce la puerta yo pueda expresarme en otros ambientes. Yo no puedo ir a la iglesia, a la escuela o a los medios de comunicación o a cualquier ambiente con la Biblia en mano. Usted me dirá, ¿por qué no? Obvio que en tu corazón y en tu mente la palabra siempre va a ser tu fuente y la mía. Pero el mundo natural no discierne lo espiritual. Lo que vas a conseguir es que se te burlen. Si usted fue a hablar con la maestra, si usted fue a hablar con el directivo, si usted fue a hablar, ¿verdad?, con algo que no le gustó y sacó la Biblia, probablemente cuando salió de la escuela, porque lo digo porque yo estoy adentro de la escuela, cuando salió de la escuela se habrá reído de usted y habrá dicho, este religioso, ¿qué va a venir acá a hablar? Se aprobó la ley de matrimonio igualitario hace unos años atrás, pleno mediodía, evangélico afuera del Congreso, le ponen el micrófono. ¿Por qué están en desacuerdo con la ley de matrimonio, matrimonio igualitario? Porque eso es un demonio que se le mete a las personas. ¿Cómo hablaba así, viste, medio? Faltaba hablar en lengua nada más. Obvio que eso hace que se nos cierren todas las puertas, porque nosotros no podemos, ¿verdad?, salir y debatir. Entonces hay un montón de herramientas que yo voy a hacer muy introductorio nuevamente. Tendrán que volver a invitar si quieren más. La idea es darle hambre. Y la idea es justamente para que nosotros podamos posicionarse. Y todo lo que vamos a hablar y todo lo que está escrito en el libro salió de mis propias luchas, de mis propias peleas. He denunciado directivos, he denunciado docentes, hemos expulsado con la asociación docente. Porque la mayoría escucha lo ideológico, porque como que uno está religiosamente concentrado en lo negativo. Pero cuando usted lee Génesis, Dios nunca atacó las tinieblas. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz, y entonces separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando usted quiere vencer las tinieblas, no la venza atacándolas, venza hablando de la verdad. Es decir, cuando usted se prepara para alumbrar, cuando hay un diseño correcto, cuando hoy nos preparamos y sabemos lo que tenemos que hablar, con la verdad se vence a las tinieblas. Es decir, separamos la mentira de la verdad trayendo luz en una generación. Nuestros niños van a ser preservados, créalo, van a ser preservados por una palabra correcta de un papá y de una mamá y de una iglesia que tiene la verdad y que le puede orientar, le puede guiar. No importa que no sea quizás una conferencia cristiana, pero me puede decir un amén, porque somos todos cristianos acá. Muy bien. Seguimos, por favor. En nuestros talleres en el país, nosotros ya hemos capacitado más de 10.000 padres sobre ESI, científica y en valores, la que dimos en la congregación del pastor Ojeda. Esta charla la dimos en más de 10.000 papás. Y les preguntamos a los papás, ¿qué entienden por ESI o qué entienden por sexualidad? La mayoría de los padres evangélicos cristianos cree que vamos a hablar de sexo o de coito. Esto lo vemos también cuando, por ejemplo, se convoca en una iglesia, vamos a dar una charla de sexualidad. ¿Quiénes van? Los matrimonios, porque nosotros nos enseñaron que el sexo es para el matrimonio, entonces esa es la única relación que nuestra mente puede hacer. Entonces, los niños no deben hablar de este tema, no es para menores y eso es lo que se ha transmitido. La segunda respuesta que ha hecho la mayoría de los padres tiene que ver con la genitalidad, es decir, pensar que solamente tiene que ver con sexualidad, lo que representa el varón y lo que representa la mujer. En parte está bien, pero no es completa esa definición, ahora vamos a ver. Y la tercera definición, que si yo les pregunto a ustedes, pero como el tiempo me corren, también, y probablemente los jóvenes, la respuesta a esta tercera viene de los jóvenes de la iglesia, porque usted tiene que saber que usted tiene un concepto de sexualidad, pero los jóvenes que tienen la iglesia tienen otro concepto de sexualidad. El concepto actual de sexualidad es lo que se conoce como género o construcción de la identidad o construcción de lo que soy. A lo mejor ustedes dicen, yo no estoy de acuerdo con el género, no estoy de acuerdo con esto, pero por falta de conocer, probablemente sus hijos ya, ¿verdad? Inclusive en nuestra forma de ser, nosotros podemos llegar a pensar que, bueno, yo soy producto de las cosas que me pasaron en la vida. ¿Cuánta gente hoy está acá y me dice, a mí me golpearon, abusaron de mí, me pasaron cosas y bueno, este es mi carácter por eso, este es mi carácter? No. Si yo estuviera en la escuela, que es laica y no pudiera hablar de la palabra, yo les diría, no, tu identidad se dio en el momento de la concepción, ¿verdad? Vos sos hombre o mujer en el momento que se unió el espermatozoide con el óvulo, la mujer aportó los genes XX, el varón aportó
el gen X, y luego en ese cambio, en ese cuarto gen, va a determinar toda la eternidad, ¿verdad?, de ese varón. Eso lo diría en la escuela, de hecho lo digo en la escuela, pero como estoy en un ambiente cristiano, yo entiendo que mi identidad ni siquiera se determinó en la concepción, mi identidad se determinó en la eternidad. Es decir, antes de que todo fuera creado, Dios te puso nombre, te llamó, te puso en una tierra, te dio casa, paternidad y propósito. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, qué importante es que nosotros tengamos bien claro que nuestra identidad, nuestra sexualidad y todo lo que soy no es producto de las consecuencias que me pasaron, sino que yo debo buscar a Dios para que se revele lo que Él dijo que yo voy a hacer, lo que yo soy y lo que Él va a hacer con mi vida. Muy bien, entonces, la sexualidad es un conjunto de atributos, características que Dios nos creó, nos hizo seres sexuales. Es decir, forman parte de mí. ¿Desde cuándo? Desde la concepción hasta la muerte. Tenemos en la página web Docentes del Reino, para que ustedes puedan seguir un montón de conferencias de diferentes profesionales. Y se los aconsejo, puesto si quieren traerla un día, se llama Gabriela Aparicio, una hermana de Bahía Blanca, docente, abogada. Ella, cuando nace, los papás querían un varón. Por lo tanto, comenzó siendo parte del colectivo LGTBI como varón, se cambió de identidad. Y ella formó parte del colectivo, hizo abogada para defender al colectivo LGTBI, fue parte de las promotores de la ley de aborto, de la ley de matrimonio igualitario, no, de aborto no porque es actual, la de ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Y luego de hacer todo eso, ella le estoy tirando el resumen, después ustedes lo escuchan, está buenísimo, ella se quiere suicidar porque ya siente que su vida no tiene propósito. Y una voz directa del cielo le dijo: no te mates, hay propósito sobre vos. Esto es tremendo, cuando lo cuenta ella te da escalofrío de todo lo que cuenta. Llega a una iglesia, se convierte al Señor, Dios restaura su vida, su útero estaba destruido de la prostitución, de todo lo que le había pasado, sin embargo Dios le dio un hijo y hoy ella es, ¿verdad?, una de las voces que ayuda a entender el tema de cómo trabajar con chicos, chicas que forman parte del colectivo LGTBI, porque como iglesia no estamos muy preparados con eso. De hecho, en el último taller vamos a hablar un poquito en profundidad de esto. Mire, desde el vientre, ella fue afectada en su sexualidad. Mire dónde empieza la educación sexual integral. Dice que papá y mamá le decían, le habían puesto nombre de varón, porque ellos querían un varón, Gabriel. Oh, mi Gabrielito en la panza. Vieron que cuando queda embarazada, ¿qué hacemos los papás generalmente? Hablamos, así. Eso forma parte de la sexualidad, es decir, todo un ambiente que va afectando, que va influyendo en la sexualidad. Mire la importancia de entender que cada etapa de nuestra vida, desde la concepción hasta la muerte, necesitamos hablar de esto. No es solamente una etapa de nuestra vida, sino que tenemos que saber qué dice Dios sobre cada momento de nuestra vida. La siguiente, por favor. Decimos que es integral porque usted sabe que la salud ha cambiado la definición hace unos años. Ya no hablamos de un ser simplemente con acepción de enfermedad, sino que tiene que ver con un ser biopsicosocial. Y como hijos de Dios sabemos que además tiene un espíritu esa persona. Y todos esos aspectos lo tenemos que llevar a la sexualidad humana. No es solamente lo que tiene mi cuerpo, cómo verdad tengo que cuidar mi cuerpo, sino tiene que ver con mi psicología, con mis pensamientos, tiene que ver con mis comportamientos, con mi relación con el entorno, con el otro, con mi pareja, con mi familia, con mis hijos. Es integral. Yo tomé solamente algunas cosas en la siguiente, que yo doy educación sexual integral en las escuelas, por ejemplo, para que usted vea. Esa educación sexual integral, cuando vos agarrás a un niñito y le decís: mirá, hijito, hijita, o al alumno, lavate bien los dientes. Eso forma parte de lo que es la educación sexual. Es decir, yo le estoy enseñando a decir, bueno, lavate. Yo no sé cuántos tienen adolescentes acá, que tienen jóvenes adolescentes. Ustedes saben, ¿se reniegan o no se reniegan con los adolescentes? Ahí hay que estar. Y le tiene que decir: bañate, y bañate bien. Eso forma parte de la educación en sexualidad, cuando le decimos, ¿verdad?, lavarte esas partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con eso, con cuidar su cuerpo, cuidar su orden, cómo tiene que vestirse. Probablemente usted, espero que lo haga de manera intencional, pero si no es así, usted también lo está enseñando. Lo está enseñando cuando usted lo hace. Sus hijos lo están viendo cómo usted se lava los dientes, si se bañó o no se bañó, si se perfumó o no se perfumó. Cómo trató a su esposa, cómo trató a su esposo. El trato entre los padres
porque le tiro la perlita. El 50% de la educación sexual integral que reciben las generaciones se aprende en casa. ¿Se anima a repetirlo conmigo? El 50% de la educación sexual integral se aprende en casa. ¿Qué están aprendiendo tus hijos de vos? La pregunta. Todos los pastores le debemos decir lo mismo a los pibes. Cuando querés conocer a la chica, anda a tomar mate con la madre, con la suegra. ¿O no? Conocer a la suegra te va a dar cuenta cómo va a ser la piba. ¿Querés conocer al muchacho? Anda a conocer al padre, porque hay como una... La genética no es solamente biológica, la genética es psicológica, es espiritual, el carácter. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo lucho y menos mal que llevo todo pensamiento, toda la obediencia de Cristo, porque me sale lo de mi papá y lo reprendo, porque se me quiere pegar las formas, porque todo eso va transmitiéndose. Todo lo que usted no sana, todo lo que usted no corta, todo lo que usted, ¿verdad?, lo lleva como mochila y no lo resuelve, se la está trasladando a su pobre hijo para que lo resuelva a él. Pero todo lo que usted alcanza, todo lo que usted vive y todo lo que usted experimenta, en Dios también le está dando plataforma para que ellos alcancen cosas mayores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso estamos acá para sanar. El 50% tiene que ver con eso, es decir, ellos aprenden de lo que ven. Eso es educación sexual integral. El otro 50% lo aprenden afuera, pero en casa, como lo que yo hago, y la omisión también tiene que ver con educación sexual integral. Es decir, de lo que yo no hablo, también es un mensaje que estoy entregando a las generaciones. Bueno, tiene que ver con todo, con prevención, no solamente esto de prevención de abuso que vamos a hablar en el segundo taller, no solamente tiene que ver, ¿verdad?, con cuidarse o planificar el futuro para saber cuántos hijos, en qué momentos los voy a tener. Tiene que ver también, por ejemplo, cuando uno, ¿verdad?, se previene de accidentes, se previene de suicidio. Mire, todo eso yo soy educador de sexualidad en la escuela y hablo de todos estos temas. Y quizás usted dice, yo no quiero que mi hijo aprenda sobre educación sexual integral, cuando en realidad se le está dando tantas buenas herramientas para que tu hijo o tu hija pueda cuidarse y pueda preservarse, que lo deberías hacer vos en realidad, lo vamos a ver a continuación. Bien, seguimos. Dijimos entonces que la ESI para cada etapa de nuestra vida. Después vamos a ver qué tengo que hablar en cada una de esas etapas. Si yo las enseño, entonces yo podré preservarlos. Si no las enseño, los expongo a un peligro. La siguiente, por favor. ¿Por qué decimos que entonces es educación? Le hago esta pregunta a usted. ¿Cómo aprendió usted sobre sexualidad? Las mujeres aquí presentes, ¿quién les dijo, verdad, cuando llegó la pubertad, su primera menstruación? ¿Cuántos varones de los que están acá todavía ni siquiera saben lo que son las poluciones nocturnas? Porque tenemos una cuestión nosotros. No es que es algo digamos que no sabíamos, es algo que no sabemos. Hay tantas cuestiones que no sabemos. Tenemos matrimonios con problemas en su intimidad porque no saben cómo hablar o cómo trabajar estas temáticas. Porque tenemos esa maldita, le digo yo, una maldita división entre lo secular y lo espiritual. Y pensamos que la iglesia no debiera de trabajar estos temas. Y Satanás, ¿sabe qué? El baile que se pega sobre este tema. Dice, esta es la mía. Todo espacio que yo no aprovecho, ¿verdad?, es un principio de vacío. Jesús dijo que ese hombre que fue libre, que fue limpio, dice que el demonio fue buscando casa, como no encontró, volvió a su casa. Hasta el demonio tenía más claro cuál era su casa. Y se trae unos amigos con él y su postrer estado, ¿qué pasó? Fue peor. Esto nos habla de vacíos que nosotros, ¿verdad?, tenemos como iglesia. Y la ideología de género es el resultado de un vacío que nosotros mismos le dimos al sistema. Entonces, la siguiente. Si yo entiendo que la sexualidad está acompañándome toda la vida, que mi cuerpo tiene mensajes, que necesito aprender cómo relacionarme, cómo funciona mi cuerpo, la pregunta es, ¿cómo aprendo? Cuando yo era niño o adolescente y vi pornografía, porque el 99,999% y el otro 0,1% ni se acuerda, pero todos hemos visto pornografía, para ver pornografía en mi tiempo era porque un adulto se compraba la revista, porque era muy difícil acceder a la pornografía. Era un adulto que compraba la revista y se la olvidaba y la encontraban los pibes y se compartía esa revista. Hoy, los niños y los adolescentes y los jóvenes ven pornografía en la iglesia mientras los padres están
ministrando a Dios, porque nosotros tenemos un montón de cuestiones que no resolvemos. Yo he visto familias con sus manos levantadas y le dan el celular al pibe para que estén tranquilos en la iglesia. Esa es la estrategia que se nos ocurre para poder simplemente estar tranquilos en casa. Acá tenés, y le enchufamos el celular. Tenemos una generación que se nos muere en la pieza con la PlayStation, se nos muere en la pieza con Netflix. Es decir, la pornografía hoy es una estadística altísima en la iglesia, en los matrimonios, en los adultos, con lo que eso implica en toda la cuestión espiritual y psicológica de una persona. Entonces, la pregunta es, ¿quién les enseña a nuestros hijos las consecuencias de la pornografía, por ejemplo? ¿De dónde aprendieron? Ahora, quiero simplemente matarle una vaca sagrada a usted. Sus hijos saben de sexualidad mucho más que usted. ¿Y quién se los enseñó? ¿De dónde aprendieron todo eso? Entonces, en la siguiente diapositiva, yo les quiero marcar esta diferencia. La ESI puede ser accidental cuando yo decido, bueno, que ya se va a ser hombre, ya se va a ser mujer. De hecho, todavía hay muchos perversos por ahí que llevan a sus pibes a tener su primera experiencia sexual en un prostíbulo, con lo que eso significa. Todavía se mantiene este acto de horror. Muchos de nosotros decimos, bueno, yo me hice hombre a los golpes y a mí nadie me enseñó, y tienen esta cuestión. A mí nadie me enseñó, mira, acá estoy derechito como familia, acá no hay problema. Sí, pero a vos no te acorralaron desde la escuela, no te acorralaron desde el gobierno. Es decir, hay un sistema que hoy no es el mismo que teníamos nosotros y que está de todas las maneras posibles, ahora más adelante, para que ellos justamente pierdan su identidad y pierdan el propósito que Dios tiene con su vida. Entonces, yo llamo intencional a la educación cuando hay un papá, una mamá, que puede apropiarse del conocimiento y puede direccionar a sus hijos. La Biblia dice, el salmista dice, los hijos son saetas en manos de los valientes. Un padre es como un arquero y los hijos son la flecha que un padre direcciona. Yo, por ejemplo, cuando agarro a mi hija Jessia, de 7 años, desde que ella tuvo noción de entendimiento, con mi esposa le enseñamos que hay partes íntimas que no las tenemos que ver ni siquiera nosotros como padres. Tuvo que aprender a lavarse solita, tuvo que ir al baño solita, porque entendíamos que ella debía aprender intimidad, aprender pudor, aprender respeto. Entonces, cuando ella entra al baño, se cierra la puerta y todos esperamos que ella salga para poder entrar. Entonces ella va a la escuela y sabe que no va a entrar al baño cuando hay otro chico porque ahí se aprendió en casa. Eso, ¿verdad?, tiene que ver justamente con ser intencional en mi educación. No que aprenda, que se meta al baño y cuando un pibe la toque que aprenda. Porque usted me decís, qué loco, pastor, lo que está diciendo. Jamás yo quisiera que mi hijo aprenda a los golpes. Pero cuando usted no es intencional, está diciendo eso. Cuando usted no toma la responsabilidad de enseñarle a sus hijos, usted está diciendo, en otras palabras, que aprendan a los golpes como yo aprendí. Que aprenda a ser ese hombre. Cuando hoy ser hombre para el mundo es cualquier otro concepto de la cual nosotros como iglesia tenemos. Que aprenda a tener el noviazgo, que aprenda ¿qué? Si nosotros, ¿sabe que Dios cuando pensó en educación no pensó en escuelas? Estamos orando para que el próximo sistema educativo, que sea el que Dios traiga sobre la Argentina, le devuelva el poder a los papás. En realidad nadie nos quitó el poder, nosotros decimos que nos quitaron el poder, porque nuestros hijos duermen en nuestra casa, comen en casa, pasan tiempo con nosotros, el fin de semana nosotros, pero nosotros decimos el Estado me quita la patria potestad. No que te va a quitar la patria potestad, nadie te lo va a sacar. Ponete los pantalones y enseñale, ministrale, hablale, enseñale lo que corresponde, entonces nadie después te lo va a quitar. Pero claro, nosotros, ¿verdad?, lo que hacemos es dejarlos de una manera tal que eso aprendan. Y la realidad que mientras nosotros creemos que ellos van a aprender accidentalmente por las cosas de la vida, sí hay una intencionalidad del sistema muy fuerte y muy estratégica. Nos llevan años luz de la forma en que el sistema se preparó para formar a nuestros hijos. Ellos trabajan con los medios de comunicación, trabajan con la escuela, trabajan con la música. Mire, el siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. La ESI no es exclusividad de la escuela, no es monopolio de la escuela. No es que, maestra, quiero que me diga cuándo van a hablar de ESI, que lo saco a mi hijo de la escuela. Esa es la única opción que tenemos a veces los evangélicos. No entendemos nada. No sé qué le vas a tapar los ojos cuando pasen por la calle alguna pareja homosexual, lesbiana. No sé, ¿cuántas veces podés apagarle la tele?
¿Cuántas veces vas a poder decir, es imposible, tenés que entender que la ESI ya forma parte de un sistema que rodea a nuestros hijos? Yo soy profe titular de la escuela normal y la escuela comercial de Casilda. En las dos escuelas te ponen música en el recreo. Hay chicos que van a esa escuela de acá. Ellos sabrán la música que ponen en la escuela. Muy pegadiza. Las número 1 de YouTube. Entre a ver las número 1 de los temas de YouTube para jóvenes y adolescentes. Pornografía cantada. ¿Qué te agachás por acá? No quiero ser irrespetuoso, pero quiero que entiendan las cosas que dice que no te da vergüenza decirlas, de escucharlas. Pero los pibes, no sé si a ustedes les pasa que de vez en cuando te metes al comercio, al supermercado y te pone una música y vos no te das cuenta, pero la música como que se te pega y cuando salí digo, ¿dónde escuché esta cuestión? La otra vez mi esposa estaba predicando y dice, hablándole a las mujeres no tienen que hacer esto, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, dijo. Pasó lo mismo que acá, la mayoría sabe de lo que estaba hablando la pastora, todo, como la música se te pegó, ¿o no? Bueno. La música es un camino, un canal, un instrumento que es espiritual, es decir, los músicos saben de eso. Es decir, por la música se transmite espíritu. Y los pibes, educación sexual integral por la música, educación sexual integral por Netflix. Voy a poner los pibes a ver dibujitos. Nosotros los grandes que estamos acá, ¿te acordás? Tony Jerry, la Pantera Rosa, que era de color rosa, pero era re piola, qué sé yo. Los Pato Donald. Ahora, miro a veces los pibes, una manzana que le habla a una pera, un cuadrado que salta y le pega a un triángulo. No es inocente. ¿Sabe lo que están haciendo? Desde el nivel inicial, los chiquititos están viendo que no hay masculino ni femenino. Es decir, hay una intencionalidad que se suma al contenido escolar del nivel inicial. En el nivel inicial, acá tenemos profe de nivel inicial, que hablan de los estereotipos. Y la maestra, el maestro re contento va diciendo, es cierto, tenemos que enseñarle a la gente que deje de comprarle cocinita a las nenas y pelota a los nenes, que todo puede... Todo bien, discutamos todo lo que querramos, pero nadie puede ser, ¿verdad? Nadie puede negar que es un plan completo que empieza deconstruyendo al niñito chiquitito, cuando la Biblia nos dice instruye al niño en su camino, el sistema lo desconstruye, le saca todo lo que... Es decir, la idea es que los niños no se sientan identificados ni con papá ni con mamá y que decidan sobre su identidad. Entonces, las generaciones están rodeadas con respecto a la educación sexual integral. No nos queda otra que tomar las riendas y empezar nosotros en casa. Seguimos, por favor, el tiempo avanza rapidísimo. Bien, vamos con la parte legal. Seguimos. ¿Qué dice el marco legal? Hace algunos años se aprobaron varias leyes ya. No las voy a nombrar todas porque usted se va a aburrir conmigo. Por eso va a comprar el libro porque ahí está todo explicado. Una de ellas, la primera que se aprobó, que fue el caldo de cultivo para todas las demás, es la ley 26.060, que es la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. Así se llama la ley. Los que son profes sabrán que la ley dice que hay un principio superior del derecho del niño sobre el adulto. Es decir, si hubiera un conflicto entre un menor y un adulto, ¿quién gana? Lo dice la ley, lamentablemente. Una pastora de Córdoba, hicimos el Congreso de Docentes del Reino en Cita con la Vida, Córdoba. Termina la conferencia, me viene la pastora y me dice, ¿sabe lo que me hizo mi hija? No quiere venir al culto. Bueno, hasta ahí todo normal, porque a veces nuestros hijos quieren venir, a veces no, ¿viste? A veces los tenés que traer de la oreja, pero bueno, hay momentos y momentos. Me dice, le contó a su profesora y la profesora le enseñó la ley 26.060. Dice que cuando un menor no tiene ganas, no quiere, no estoy diciendo con mi palabra, no desea algo, puede, ¿verdad?, hacerse escuchar su voz. Y si sus padres no lo escuchan, puede ir a un juez y conseguir el respaldo para hacer lo que quiere. Así. La denunció la mamá, la pastora, y los padres se van a pastorear y la hija se queda en casa. Ahora esa misma ley, la ley 26.061, ley de protección de niños, niñas y adolescentes, no está Emily acá porque ya me escuchó 20 millones de veces y se fueron a caminar un ratito. La conoce mi hija Emily de 14 años. Mi hija Emily sabe que la misma ley, con el mismo espíritu, le da derecho a pararse en la escuela y a decir, profe, yo no estoy de acuerdo. Es decir, la ley 26.060 hace que cada niño y adolescente pueda expresar su opinión en todos los ámbitos. Entonces,
Literalmente dice la ley que cuando un menor expresa su fe, porque los docentes no podemos hablar de religión en la escuela, porque es laica, pero los alumnos sí. Y lo dice la ley. Específicamente dice que lo puede expresar en la escuela y todo. Cuando un alumno me dice, yo creo en Dios y no estoy de acuerdo con esto, yo tengo que respetarlo. Como también tengo que respetar a una persona que me dice, yo estoy a favor del género. Tengo que respetar a todo. El otro día, en la escuela comercial, la psicóloga dice, vos sabés que tuve una hora libre con el curso de tu hija y me puse a dar una charla de ESI. Todo bien, todo bien, todo bien, hasta que me acordé que estaba tu hija y ya me puse nerviosa, dijo. Porque claro, yo me senté con los directivos de la escuela comercial, les hablé sobre todo este tema, saben que no venimos que yo estoy dispuesto a denunciar si es necesario. Entonces, se acercó a Emily y le preguntó, ¿estoy bien cómo estoy yendo? Y Emily dijo, sí, está todo bien, respetuoso. Fíjese, ¿cuál es la diferencia entre Emily y la hija de la Pastores de Córdoba? Ninguna. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que en quien conoció la ley se la enseñó antes al hijo. Todas estas leyes que ustedes ven en el PowerPoint son leyes que usted las nombre y les va a asustar. Ley de identidad de género. ¿La conoce? Le viene un matrimonio igualitario a la iglesia para que lo case. ¿Sabe lo que dice la ley usted? Entonces, claro, como desconozco, estoy en una posición inferior. Es decir, el desconocimiento hace a que yo tenga pocas herramientas para manejar el tema. Si esta pastora hubiese aprovechado la ley a su favor, no estaría sufriendo con lo que le pasó. Las leyes tienen que ver con eso. El que las conoce y la enseñante va a tener herramientas. Yo conozco la ley 26.150 como la palma de mi mano, que es la ley de educación sexual integral. De hecho, medio libro de Docentes del Reino habla de esta ley, que la escribí yo solo, sin ser abogado. Y a veces me asombra porque digo, Señor, no sé cómo habrás hecho esto, porque a veces algunos jueces me escriben del país. Me dice, un juez de Corrientes tomó mi libro para dar una sentencia en base a mi libro. Yo digo, ni siquiera estudié Derecho, si fue algo que oré y me puse a analizar en base a lo que... Y es Dios haciendo estas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo pude yo frenar y hacer expulsar a un docente de Corrientes con la asociación, con los consejos de pastores en Corrientes? Porque justamente conocemos la ley y podemos aplicarla. Y yo voy a hablar de la ley de ESI, no de todas estas acá. Simplemente las puse para que usted sepa que nosotros hablamos de muchas leyes que el sistema propone como mentira, ideología, qué sé yo, todo este tema. Léala, capacítese, profundícese y luego va a ver que Dios le va a mostrar estrategias para poder ver con eso. Mire si no, ya voy a empezar solamente con el artículo 1 y después vamos a seguir después del corte, que vamos a tomar un ratito para merendar algo supuestamente, ir al baño, no sé qué vamos a ver. Pero solamente vamos a ver algunos artículos, después del corte vemos la otra parte. El artículo 1 de la ley nos comienza hablando de lo que es la ESI. Quiero contextualizarlo un poquitito. En Argentina tenemos una ley nacional de educación sexual integral que dice que es una obligación, por lo tanto, si alguno tiene esta pregunta, ¿se debe dar ESI en la escuela? Ni hablar. Es un derecho de los chicos y es una obligación del Estado a tener que darla, así que no podemos sacarlo de la escuela. Además dice la ley que es transversal, se debe dar en todos los espacios curriculares, en todas las materias y en todas las planificaciones. Yo soy profe de economía, pero debo dar ESI en todo momento. Entonces, pero también el artículo 1 dice cómo debe ser la educación sexual integral. Yo te voy a hablar en estos próximos minutos y luego del corte para que vos te posiciones legalmente. Es decir, quiero que vos tengas herramientas legales para saber cuál es tu derecho y cómo posicionarse frente a esto. Lo primero que vemos en la definición que aparece en el artículo 1 es que hay una seguidilla de disciplinas, de ciencia, y dice que es todo aquello que tiene que ver con la biología, la psicología, ¿verdad? Y habla de eso. El orden de la ciencia es la primera característica que tenemos que tener nosotros. Yo como profesor, si voy a enseñar educación sexual integral, imagínense que tengo tus hijos y le tengo que dar ese, según la ley, yo me tengo que basar primeramente en la biología, porque hay un orden. El orden de la ciencia está ahí de manera tal que nos indica cómo tenemos que enseñar educación sexual integral. Yo no puedo enseñar de cualquier manera, yo tengo que enseñar como me dice la ley. Allá en Rosario, cuando yo estaba dando clases,
Yo propuse a los equipos directivos a dar una charla de ESI porque tenía 3 chicas embarazadas. Voy iba por el patio, los pibes, a mí me sale transando, pero transando era de mi edad. No sé cómo le dicen ahora a los pibes. Pololeando desde allá, del otro lado de la cordillera. A ver, ¿cómo le dicen los chicos ahora? Chapando. Vos vas caminando por la escuela y mirás así, ¿pero qué es esto? Digo yo. Mal. Los pibes no tienen padres presentes, todo lo demás. Me acerco a los directivos, vamos a dar una charla de ese y ya porque esto es un desorden total. Un mes después aparece una persona sin título docente. Escúcheme bien, sin título docente. Tenía una carta de recomendación, Ministerio de Desarrollo de Género, Diversidad. Convocaron a todos los alumnos y no nos dejaron entrar a los docentes a la charla. Cuando salen los chicos después de 40 minutos, salen con un librito, una cartera de todo color, 36 libritos, tapadura, que es un homosexual, que es una lesbiana, que es un travesti, que esto, está 36. No me salió el Espíritu Santo, me salió el demonio de Taslandia, digo yo. Me siento con los directivos, yo digo, ustedes sepan que esto no va a quedar así. Nosotros tenemos un perfil de evangélico, y usted me va a perdonar, no digo que esté de acuerdo conmigo, simplemente expreso lo que yo hago, nada más, le estoy contando mi experiencia. El evangélico tiene un perfil de Cristo con la cabeza agacha, que se banca todo pone la cara para que le den otros sopapos. Los docentes cristianos ahí lo vemos pobrecito, callado. La directora, tenés que dar esto. Sí, directora. Porque nosotros tenemos la idea de que tenemos que someternos a todo, porque claro, hay una jerarquía de autoridad, es presidente, el Ministerio de Educación, el ministerio, el supervisor, directivo. Entonces vos sos empleado del Estado, tenés que hacer todo como viene nada más. Digo, ustedes sepan que yo los voy a denunciar. Yo mismo voy a traer los medios de comunicación en este lugar, voy a hablar con los padres. La ley 26.150 dice esto, lo que vamos a ver a continuación, y empecé en ese lugar. Ustedes saben que no conocían ni la ley los directivos, no la conocían, no sabían lo que decía la ley, no tenían ni la más pálida idea de todo esto. De tal manera que pidieron perdón, disculpa, y nunca más volvieron a entrar dentro de la escuela. Ahora vamos a ver que la ley nos da un montón de herramientas, pero yo le pregunto a usted para cerrar esta primera parte. ¿Por qué cree usted que si hay un montón de argumentos positivos, legales, para defendernos, para decir cómo debe enseñarse la educación sexual integral, hoy tenemos un Estado que mete cualquier cosa en la escuela y lo tenemos que vacar? ¿Por qué? Uno, porque no conocemos. Y segundo, es porque somos muy pasivos frente a esta temática. No nos defendemos, no nos posicionamos. También hay que acordarse que un día entró el Señor y no estaba de mal humor, Entró al templo. Cuando vio que estaban comercializando, agarró las mesas y tiró todo. Dijo, mi casa no es un comercio, no es un lugar de venta. Yo creo que hay algo que nos debe mover el piso a nosotros. Son nuestros hijos. Todo bien, le digo a la maestra de mis hijos. Todo bien, excelente maestra, me encanta cómo le enseña. Pero no se olvide que si yo veo que a mis hijos les enseña algo que yo no quiero, los voy a denunciar. Y abren los ojos grandes. Tenemos una red de abogados, Abogados por la Vida, que trabaja con nosotros. Si usted en alguna situación se encuentra con situaciones donde necesita una intervención, hágalo. Sus hijos tienen que sentirse acompañados por las decisiones que toman. Imagínese que mi hija dice yo no estoy de acuerdo y la maestra la discrimina y yo diga, bueno, hija, no. Mi hija sabe que tiene a mamá y a papá con ella, que las va a apoyar y que va a ir hasta la última consecuencia. Y soy el primero que me expongo como profesor. Soy el primero que está a la mira. Cuando hicimos el Congreso de Docentes del Reino en Chaco, 3.500 docentes cristianos y nos vino a atacar fundaciones internacionales. Sale un video, no sé si lo ha visto, en ese lugar de nosotros ministrando, hablando de que, porque en Chaco logramos una ley provincial de ESI con valores. Logramos que el gobernador nos firme una propia ley para los cristianos. Ahora, digo, en algún momento se van a juntar y puede ser que me sancione, que quieran quitarme mi trabajo. Yo no trabajo para el gobierno. Yo trabajo para Dios y si Dios me llamó, Dios me respalda.
Yo creo que en este tiempo tiene que haber padres que estén dispuestos a jugársela por Dios, estén dispuestos a hablar la verdad y que no nos callemos. No importa con quiénes tengamos que hablar, sea intendente, sea presidente de la nación, con respeto, siempre con respeto, pero siempre tenemos que exponerles la verdad que Dios nos dio, ¿sí? Luego de este pequeño corte, porque ya termina, vamos a estar arrancando nuevamente en la segunda parte, ¿sí? Muy bien.